licencias en general y Creative Commons en particular. ¿Con ustedes? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por venir. Sobre todo teniendo en cuenta el buen día que hace, que a las 10 hay un Barça-Madrid, así que intentaremos ajustarnos también a los horarios del fútbol y si el debate continúa, pues el fútbol puede esperar a mejor momento. Entonces, bueno, pues mi formación, por si no habéis tenido ocasión de verlo en la página web, soy abogada y entonces, bueno, pues voy a intentar en cualquier caso a la jornada de hoy darle un contenido lo menos jurídico posible para que todos nos podamos entender y en la medida de lo posible que la sesión sea lo más participativa posible. Por tanto, en cualquier momento, al margen de que luego al final hagamos un debate con algún caso práctico, pues lo podéis interrumpir cuando queráis, porque lo importante es que desde el principio podamos seguir todos la charla y en el momento en el que a lo mejor nos perdamos en un punto nos va a costar más seguir. Por tanto, de verdad que en cualquier momento me podéis parar. Pues bien, como es un tema de suma actualidad, a todos, si ahora mismo os pregunto qué os sugiere la palabra copyright, licencias Creative Commons, copyleft o dominio público, pues seguro que algo podemos decir. La idea, por tanto, será que aquello que ahora mismo se está viniendo a la cabeza, cuando termine la charla, pueda tener más claridad en el semáforo o menos, y si es así, pues que podamos participar en el debate y tener todos un poquito más claro qué queremos decir cuando estamos utilizando estas palabras. Y sobre estas palabras va a girar la charla, y en especial sobre las licencias Creative Commons, pero el resto de palabras van a aparecer a lo largo de la jornada. Claro, estas licencias públicas nacen al hilo de Internet, por tanto, si cualquiera de vosotros después teclea cualquier página web, es muy probable que ya cualquiera de estos símbolos te vaya a aparecer. Las licencias Creative Commons fueron una iniciativa que nació en Estados Unidos en el mundo académico en los años 2002. El impulso lo dio una organización que se llama así, Creative Commons, impulsada por un grupo de abogados que pretendían no luchar, pero sí lograr un equilibrio con el copyright tradicional. Esta es una idea que vamos a retomarla también al final. Los creadores de las licencias públicas Creative Commons en ningún momento han querido establecer una guerra con el copyright. De lo que ellos quieren lograr es una protección de los derechos de autor y al mismo tiempo que nuestras creaciones las podamos compartir con el público, que se difundan lo más posible, pero que se complemente. En ningún momento se trata de establecer, por tanto, una guerra con el copyright sí, copyright no. Se trata de que en el mundo de Internet y también en el soporte de papel, en el soporte tradicional, el autor pueda decidir libremente si quiere optar porque todos sus derechos estén protegidos o porque solo algunos de ellos estén protegidos. Se trata, por tanto, de complementarse, no de vivir en mundos separados. De hecho, podemos tener, como vamos a ver, algún tipo de licencia con algún derecho reservado y nosotros vamos a tener otros que continúen en el copyright tradicional. Por tanto, no es una guerra, sino un complemento. Por tanto, el objetivo que se ha perseguido, que persiguieron con estas licencias Creative Commons, es proteger nuestra obra y al mismo tiempo compartir el conocimiento. En Estados Unidos, como hemos visto, nacieron en torno al año 2002 y se adaptaron a la legislación norteamericana. El interés de las licencias se despertó también en Europa, pero sucede que en cada uno de los países que se han ido adaptando, los abogados y los equipos que han adaptado las licencias las tienen que adaptar a cada uno de los países. Por tanto, en España, las licencias Creative Commons que nosotros vamos a ver, tendremos que acudir a la página web de Creative Commons España, porque las licencias
que podemos utilizar nosotros en España están adaptadas a la legislación española, de la misma manera que las licencias Creative Commons en Brasil están adaptadas a la legislación brasileña y en Nueva Zelanda a la legislación de Nueva Zelanda. Por tanto, no podemos hablar de una legislación universal, sino que en cada país se tienen que adaptar. Ahora mismo hay adaptadas licencias en aproximadamente 50 países. En España las licencias se adaptaron y se hicieron públicas en el año 2005 por la Universidad de Barcelona. Las licencias están continuamente, las versiones se van modificando y actualmente hay una versión que podemos decir que es la que podéis utilizar hoy, pero eso no quita para que el equipo de España de Creative Commons, al tratarse Internet de un mundo vivo, continuamente las está revisando y planteándose cuestiones de cómo mejorarlas. Tal es así que, como podéis comprobar, hay un foro en Creative Commons España que permite que los usuarios planteen dudas para mejorar las licencias o para plantear posibles lagunas que a día de hoy pueden tener. Por tanto, para comprender cómo funcionan las licencias Creative Commons, al estar adaptadas a la legislación de propiedad intelectual española, tenemos que partir de cómo funciona nuestra ley de propiedad intelectual. Y para ello os he preparado este esquema. Al ser una sesión introductoria, voy a abarcar el supuesto, tratándose de una escuela de vocación literaria, voy a tratar el supuesto básico, que sería el de un autor que crea, por ejemplo, un texto literario, un relato. Según la Ley de Propiedad Intelectual española, cuando un autor crea un relato, si ese relato es original, cumple las condiciones de originalidad de la obra y está plasmado, por ejemplo, en un papel o en un ordenador, desde ese mismo momento, ese autor, ese escritor, va a tener toda la propiedad intelectual sobre la obra que ha creado, siempre y cuando, como hemos dicho, sea original. Y la ley española le va a conceder dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho moral y por otro, derechos de tipo patrimonial, derechos de explotación. Los derechos morales que cualquier autor que ha creado un texto original tiene según la ley española son los básicos: el derecho moral de divulgación, es decir, que yo como autor puedo decidir si ese texto literario quiero que vea la luz o quiero que continúe guardado en un cajón o en el disco duro de mi ordenador. Tengo también derecho a que se reconozca que yo soy el autor de esa obra, eso en definitiva es el derecho de paternidad. Tengo también derecho a la integridad de la obra, que la obra tal y como yo la he escrito se reproduzca de la misma manera que yo la he escrito y se mantenga esa integridad sin que cualquier tercero sin mi autorización la altere. Puedo también tener el derecho y ejercerlo a modificar ese texto, y en caso de que, por ejemplo, cambien mis convicciones religiosas o ideológicas, tratándose, por ejemplo, de un texto político, pues podría tener derecho a retirar los ejemplares que hubiera en el mercado o porque me he arrepentido, y en ese caso, si he cedido determinados derechos sobre esa obra, pues lógicamente tendría que indemnizar a las personas que se verían perjudicadas por ese ejercicio mío a retirar o arrepentirme de lo que he publicado. Y también, por ejemplo, imaginaros que fuese un texto manuscrito, pues también podría ejercer mi derecho a acceder al ejemplar único, en caso de un manuscrito, que estuviese en posesión de un tercero. Esos, por tanto, son los derechos morales. Como vamos a ver en las licencias Creative Commons, el derecho esencial que siempre se va a reconocer en todas las licencias es el derecho de paternidad. Todas las licencias, sea cual sea la licencia que usemos, siempre tenemos que reconocer la autoría de la persona que ha hecho esa obra. Para el resto de los derechos, en caso de que tengamos algún problema, tendremos por tanto que acudir a la ley española. Pero eso lo vamos a ver luego. Estos son los derechos morales básicos que la ley de propiedad intelectual española me reconoce a mí como autor. Y también sobre ese texto literario que tengo en un papel, en un manuscrito, la ley de propiedad intelectual a mí como autora, si es original, me va a reconocer también unos derechos de explotación. Estos, a diferencia de los derechos morales, sí voy a poder cederlos. Una cesión significa
que yo no voy a ejercitar por mí misma los derechos, sino que un tercero lo va a hacer en mi nombre. Por ejemplo, en el contrato de edición, el autor cede a un editor el derecho para que reproduzca su texto y lo distribuya, por ejemplo, en soporte papel. Los derechos básicos de explotación son el derecho de reproducción, es decir, a obtener copias. De un manuscrito puedo obtener múltiples copias. El derecho de distribución, que consiste en que ese soporte papel, ese libro, lo voy a distribuir a través de la venta en librerías o a través de e-books. La comunicación pública, que esencialmente es que vosotros, sin haberos distribuido ese manuscrito, vais a poder, por ejemplo, leerlo en Internet. La comunicación pública básicamente es en Internet, en este tipo de expresión. Y la transformación, por ejemplo, sería que partiendo de mi texto literario, alguien contacte conmigo para traducirlo. Se transforma de mi obra, voy a obtener otra obra que sería una traducción. Ahí, quien esté interesado en traducir mi obra, me tendría que pedir a mí que le autorice, que le ceda el derecho de explotación. Y luego aquí no vamos a entrar, salvo en la última parte, que hablaremos de la relación de las licencias Creative Commons y de las entidades de gestión, pero la ley de propiedad intelectual también reconoce a los autores determinados derechos de remuneración, como puede ser el que se recauda a través de las entidades de gestión por comunicación pública o copia privada, el famoso CAN. Pues bien, los derechos morales, como vemos, no se pueden ceder. Y una vez que el autor ha muerto, los dos más importantes, el de paternidad y el de integridad de la obra, podrá ser ejercitado por aquella persona que yo haya designado en testamento, y en caso de que no exista o ya hayan pasado muchos años y no haya herederos, lo podrá ejercitar cualquier persona ligada a las instituciones públicas, ¿no? Una institución pública. De ahí que, por ejemplo, veáis que cuando un editorial nace, siempre se suelen empezar con ediciones que están en dominio público, y si alguien publica el Cervantes de Quijote, pues tiene siempre que respetar la integridad de la obra, tiene que reproducir fielmente el Quijote y decir que el autor es Cervantes, ¿no? Entonces aquí se ve en un texto clásico que ese derecho moral, para tener la integridad, siempre se tiene que respetar. Y los derechos de explotación van a durar toda la vida del autor y 70 años desde que el autor ha muerto. Por tanto, yo durante toda mi vida y hasta 70 años después de muerto, que lo harán mis herederos, si yo estoy en un copyright tradicional, cualquier explotación que cualquier persona quiera hacer de mi obra me tendrá que pedir una autorización. Y si alguien explota mi obra sin solicitar una autorización previa, pues podré acudir a los tribunales para exigir que me indemnice porque ha vulnerado mi propiedad intelectual. Esta es la idea básica sobre la que gira el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Desde el mismo momento en que mi texto literario está plasmado en un soporte papel, todos los derechos están protegidos. La obra nace con todos los derechos protegidos, con mis derechos morales y mis derechos de explotación. Por tanto, como se dice ahí, si yo no indico nada, estoy diciendo que cualquier acto de explotación que quiera hacer cualquier tercero me va a tener que pedir autorización previa para poder hacerlo. Por eso, si yo estoy en Internet y veo el símbolo de copyright, que esto quiere decir todos los derechos reservados, y digo, pues me gusta este relato o me gusta esta fotografía, la voy a poner en mi blog. No puedo hacerlo, porque para poder coger esa fotografía y ponerla en mi blog, tendría que contactar con el autor y decirle: autor, ¿me cede usted los derechos de explotación en exclusiva o no? Esa también es una diferencia que tenemos que tener clara. Si yo cedo en exclusiva a un tercero, a un editor, los derechos de reproducción, quiere decir que nadie más va a poder reproducir mi texto. Pero si yo no se lo cedo en exclusiva, pues podré llegar a acuerdos con muchas personas para poder reproducir
ese mismo texto. Entonces, en este caso, tendría que contactar con el autor de la fotografía, con el autor del relato, para que me autorice a que esa explotación que yo quiero hacer me la permita a cambio de la remuneración que acordemos, o a cambio de ninguna remuneración. De ahí que siempre haya que pedir permiso para explotar la obra más allá de las limitaciones previstas en la ley, ¿no? Está claro, por ejemplo, en la Ley de Propiedad Intelectual Española, que cualquiera puede citar en una tesis doctoral o a modo de ilustración un libro. Y yo para esa cita, siempre y cuando cumpla los requisitos que me dice la ley, no necesito llamar al autor para que me autorice, porque la propia ley me autoriza para ejercer mi derecho de cita. Pero claro, ¿qué sucede? Que básicamente en un mundo como Internet, contactar con los autores muchas veces es muy complicado porque no sabemos dónde viven ni cómo puedo contactar con ellos, y al mismo tiempo muchísimas personas pueden estar interesadas en que mi manera de darme a conocer o de difundir mi obra puede ser poniéndola a disposición de cualquier persona que pueda estar interesada. Y por tanto, cuantas más veces reproduzcan mi canción, reproduzcan mi fotografía, más me voy a dar a conocer, porque probablemente un vídeo que es 10.000 veces reproducido en un día en YouTube, pues a lo mejor llama la atención de un medio de comunicación que quiere entrevistar a ese autor y al principio puedes optar por una difusión con una licencia Creative Commons, reservándote otros derechos, y cuando ya eres famoso o no, puedes optar por otro tipo de explotaciones. Entonces, la idea básica de las licencias Creative Commons es que al mismo tiempo que yo quiero proteger mi obra, también la quiero compartir. Pero por el copyright tradicional, al hacer la obra con todos los derechos reservados, la difusión del conocimiento es mucho más complicada, porque para cada acto de explotación necesito contar con la autorización del autor. De ahí que la idea básica de las licencias Creative Commons sea que frente a todos los derechos protegidos, yo como autor voy a decidir qué quiero hacer con mi derecho de reproducción, con mi derecho de distribución, con mi derecho de comunicación pública y con mi derecho de transformación. Quiero permitir que cualquier persona, siempre y cuando respete mi autoría, pueda, sin llamarme por teléfono y sin tener que pedirme una autorización escrita, que pueda reproducir, que pueda comunicar públicamente, que pueda distribuir mi relato. Esa es la diferencia. Frente a todos los derechos reservados, tenemos algunos derechos reservados. De ahí que las licencias Creative Commons todas van a permitir reproducir ese texto literario, es decir, que pueda distribuir ahora copias de las fotografías en soporte papel, las distribuya o la comunique públicamente en mi blog. Pero todas ellas van a obligar, y esto es muy importante, al reconocimiento de quién es esa fotografía, la autoría. Ahí volvemos al derecho moral que hemos visto al principio, el derecho moral de paternidad, y al aviso de licencia. Tenemos que decir sobre qué licencia estamos trabajando. Por tanto, no se trata, como hemos visto en la introducción, de un conflicto entre copyright o Creative Commons, con cuál me quedo, sino que en cada caso el autor pueda decidir qué le puede interesar más para dar a conocer su obra. Optar por todos los derechos protegidos o solo por alguno de los derechos protegidos. Todas las licencias Creative Commons en España y en el mundo, pero nos estamos centrando porque son las que estamos explicando, las que están adaptadas a la legislación española, giran sobre 4 elementos. El primer elemento sería el básico, que es el reconocimiento, como hemos visto, la paternidad, el derecho moral de autoría, de saber quién es el autor de esa obra. El segundo elemento es no comercial. Yo voy a poder decidir si el acto de explotación que estoy permitiendo que cualquiera lo haga sin tenerme que pedir autorización se pueda lucrar con ello o que no se pueda lucrar, es decir, obtener un beneficio económico con mi fotografía o con mi relato literario. Si quiero permitir que se puedan realizar obras derivadas, sí o no. La obra derivada, el ejemplo que hemos visto antes, sería una traducción.
Ahí sí quiero que cualquiera pueda traducir mi relato literario sin pedirme autorización, tendría que dejar que se hagan obras derivadas. Si no quiero que nadie me pueda traducir, tendría que prohibir que se hagan obras derivadas. Y en el caso de que permita que se hagan obras derivadas, puedo optar también porque aquella persona que haga la traducción elija que la licencia de la traducción sea la misma licencia que yo he usado para mi relato literario o que no sea la misma licencia. Si quiero que sea la misma licencia, la que tenga la traducción que la que tiene mi obra literaria, tendría que utilizar el elemento compartir por igual. Estoy obligando a quien haga esa traducción a que la licencie la ponga en circulación bajo la misma licencia que mi texto literario. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 elementos básicos, hay 6 tipos básicos de licencias, que son las que vamos a ver ahora. Hay otras licencias que podéis ver en Creative Commons, pero que no nos vamos a ocupar aquí porque no son las básicas y son para casos puntuales, por ejemplo, de remezcla de música o de otro tipo de licencias que son menos usuales. Y estas son las 6 licencias de Creative Commons, que todas ellas funcionan sobre los 4 elementos que hemos visto. Entonces, el primero, aquí podéis ver que ya, bueno, hago un inciso antes de partir. Cuando termine la jornada, porque veo que algunas personas están tomando notas, os he preparado una bibliografía donde hay sobre materiales que podéis encontrar en internet y en particular, como vamos a ver al final, estas diapositivas están tomadas de la presentación de Creative Commons en España, o sea que son presentaciones que la propia organización trata de difundir. Entonces aquí tenéis todas las referencias para que vosotros mismos las podáis consultar. Esta diapositiva, por ejemplo, está hecha por la Bastida, que es el presidente de Creative Commons España y el encargado de difundir las Creative Commons aquí. Por eso han tratado de que las diapositivas sean lo más claras posibles. Entonces, la primera de ellas, yo puedo optar porque mi texto literario tenga una licencia Creative Commons de reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo sobre mi texto literario es la más abierta, porque estoy permitiendo que sobre mi texto literario, siempre y cuando se reconozca que yo soy el autor, cualquier persona va a poder hacer un uso comercial de mi obra y también va a poder hacer una traducción. Y esa traducción también la va a poder explotar comercialmente y lucrarse con ella. No he puesto ninguna restricción, solo digo, quien quiera puede reproducir, puede distribuir, comunicar mi obra, hacer obras derivadas, comerciales, no comerciales, lo que quiera. Lo único que siempre van a estar obligados es al reconocimiento. La segunda licencia es reconocimiento compartir igual. Esto quiere decir, por tanto, de lo que llevamos visto, que mi obra, estoy permitiendo que ese relato literario puedan hacer también traducciones, que puedan hacer obras derivadas y que también pueda haber una explotación comercial, tanto con mi obra como con las posibles obras derivadas, pero si hay una traducción, esa traducción va a tener que estar con esa misma licencia. Por eso es compartir igual. Siempre que haya una obra derivada, el autor de la traducción, de la obra derivada o de la transformación sobre mi obra, va a tener que utilizar esa misma licencia, no va a poder utilizar otra, porque yo le he puesto esa condición, compartir igual. Esta licencia, os he puesto una referencia al final de la bibliografía, es, por ejemplo, es interesante que lo veáis, el diario 20 minutos, en su edición digital, ahora mismo es la licencia que utiliza, reconocimiento compartir igual. Y también me gusta el aviso legal de 20 minutos porque, como estamos viendo, en un periódico hay materiales que la autoría tiene los derechos los tiene, en este caso, 20 minutos, pero también sobre otros materiales que les suministran agencias o fotoperiodistas o fotógrafos, ellos no tienen los derechos.
salvedad muy buena y muy ilustrativa en este caso, en la que dice: nosotros utilizamos esta licencia, reconocimiento compartido igual, bajo los materiales nuestros. Pero si a usted le ha gustado una fotografía que aparece firmada por Getty Image o por F, tendrá que contactar con esta propia agencia, que será quien le indique si puede explotarla bajo una licencia Creative Commons o no, o tiene un copyright tradicional de todos los derechos reservados, y para cualquier uso que quiera hacer, pues necesitará contar con la autorización de ese autor. La tercera licencia es la de reconocimiento sin obra derivada. Aquí yo, por tanto, estoy reconociendo que sobre mi obra podéis hacer sobre ese relato literario un uso comercial, una explotación en vuestro blog o de cualquier otra manera, pero no voy a permitir que se haga ninguna obra derivada. Por tanto, nadie va a poder traducir esa obra. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, por eso algunos derechos reservados. Si yo en mi texto literario he optado por un reconocimiento sin obra derivada y de pronto un editor catalán ve mi obra y dice: este relato es magnífico, ambientado en Barcelona, en el Raval, me encanta, lo quiero traducir al catalán, ¿lo podrá hacer o no lo podrá hacer? No lo podrá hacer, porque si lo quiere traducir, yo lo que estoy permitiendo es que él lo pueda reproducir, distribuir, comunicar en español en su blog, en su periódico, donde él quiera, siempre y cuando cite esa licencia, reconocimiento sin obra derivada. Ahora, si lo quiere traducir al catalán, yo ese derecho sí lo tengo reservado y tendré que acudir a la Ley de Propiedad Intelectual Española, que me dice que si ese derecho lo tengo reservado, como lo tengo derecho de explotación, de transformación, me tendrá que pedir a mí consentimiento para poder traducirlo. Y yo en ese acuerdo de explotación, pues hay un acuerdo económico y sobre el número de ejemplares y sobre el tipo de explotación y de traducción que quiero que se haga. Y sin embargo, la primera, pues para hacer esa traducción no necesitaría pedirme autorización, porque yo sí estoy permitiendo con la segunda licencia que se pueda hacer obras derivadas y que se pueda hacer una explotación comercial. La cuarta sería el reconocimiento no comercial. Aquí, sobre mi obra, estoy permitiendo que se pueda reproducir, distribuir, comunicar públicamente y también que se puedan hacer obras derivadas siempre y cuando no haya un beneficio económico. En las tres anteriores sí podía haber un beneficio económico, ahora no lo puede haber. El beneficio económico es un poco ambiguo, que entiende Creative Commons por beneficio económico, pero podemos decir que puede ser tanto un beneficio directo como un beneficio económico indirecto. Por ejemplo, se está interpretando que si yo en mi blog tengo publicidad, hay un reconocimiento indirecto a que ahí estoy obteniendo un lucro con mi fotografía. La quinta, reconocimiento no comercial, compartir igual. Pues aquí estoy permitiendo que también mi obra se pueda reproducir, distribuir y comunicar en internet o de cualquier otra manera, que se puedan hacer obras derivadas, pero ni mi obra ni las obras derivadas pueden tener una explotación económica, y en caso de que se haga obra derivada, la obra derivada tendrá que estar bajo esta misma licencia, a diferencia de la anterior, que en caso de que hubiera obra derivada no tendría por qué estar sujeta al mismo tipo de licencia. Y esta es la licencia, a diferencia de la última, de la primera, es la más restrictiva, porque es reconocimiento no comercial sin obra derivada. Yo solo estoy permitiendo que mi obra, mi texto literario, se pueda reproducir, distribuir y comunicar públicamente de cualquier manera y en cualquier medio, pero nadie, sin mi autorización, algunos derechos reservados, sin mi autorización se va a poder lucrar ni va a poder hacer ninguna obra derivada. Por ejemplo, este es el caso de otro libro que os menciono en la bibliografía, que es de David Bravo, que es la copia de este libro. Este libro lo podéis encontrar en internet, y vosotros mismos, cuando lo veáis en internet, siempre y cuando respetéis esta licencia, reconocimiento no comercial sin obra derivada, la podéis reproducir, la podéis imprimir y distribuir ejemplares entre vuestros amigos, siempre y cuando no la vendáis, y no podéis hacer obra derivada. Y él lo que ha hecho es, en soporte papel, ha llegado a un acuerdo económico
una librería. Entonces, estas son las 6 licencias básicas, que como veis siempre funcionan sobre los 4 elementos básicos que hemos visto al principio. Por tanto, una vez que hemos visto los elementos y las 6 licencias básicas, se deducen cuáles son las características de estas licencias. Dice, las 6 licencias estándar están adaptadas a más de 50 jurisdicciones y son multilingües. En España, por ejemplo, las podéis encontrar en los idiomas oficiales, no solo en castellano, también están en catalán, en gallego. Respetan los derechos morales, esto lo hemos visto, porque como están adaptadas a la legislación española, el legislador, al adaptarlas, no pudo saltarse los derechos morales, los tiene que reconocer. Se reconoce básicamente el derecho de paternidad, como hemos visto, a través de todas ellas reconocimiento, y en caso de que tengamos algún problema, si utilizamos el día de mañana una licencia Creative Commons con otro derecho moral, pues vamos a poder aplicar también la legislación española, es decir, todos los derechos morales que nosotros hemos visto al principio, pues sin ningún problema podemos decir, se nos ha vulnerado también nuestro derecho a la integridad, nuestro derecho de paternidad, etc. Ahí entra en juego la ley de propiedad intelectual española. Las licencias son gratuitas y no requieren registro. Si yo decido optar por una licencia Creative Commons, por ejemplo, reconocimiento no comercial sin obra derivada, voy a la página web de Creative Commons España y gratuitamente me bajo la licencia. No tengo que pagar ni me tengo que registrar en ningún registro. Precisamente también, como vamos a ver, os comento que tampoco Creative Commons os va a pedir un certificado de autoría. O sea, esto funciona en la buena fe de quien dice que es el autor, y yo, usuario, que cuando veo una obra que tiene licencia Creative Commons, me convierto en un licenciatario de esa obra y me comprometo a usar y a respetar esa licencia. Pero Creative Commons no me va a pedir ningún certificado de autoría. Es una cuestión de buena fe que yo me crea que esa persona es el autor y que yo también voy a ser leal y voy a utilizar bien esa licencia. Se permiten en todas las modalidades de explotación, es decir, básicamente las licencias Creative Commons se están utilizando en Internet, pero a mí, yo puedo ahora mismo poder mandar un trabajo en la universidad y puedo presentarlo, mi tesina en soporte papel, al tribunal con una licencia Creative Commons en papel. Para eso, en caso de que yo quiera utilizar una licencia Creative Commons que no vaya a estar la obra disponible en Internet, también hay una opción para que podamos establecer qué tipo de licencia en la redacción, como tiene que quedar. Lo que sucede es que las Creative Commons, la vocación es que estén en Internet, porque precisamente, como vamos a ver en otra diapositiva, los buscadores, hay buscadores que ya a través de un código permiten filtrar. Si tú pones reconocimiento no comercial sin obra derivada en un buscador, a través de un código que esté indexado en los motores de búsqueda, te van a salir todas las fotografías en Flickr o en otros buscadores que están utilizando esa licencia. Si yo esa licencia no la uso en Internet, lógicamente, pues esos motores de búsqueda no lo pueden reconocer porque están pensados para Internet. Luego, esto es importante. En principio, las licencias Creative Commons, cuando yo decido que mi obra la quiero licenciar con una licencia Creative Commons, me tengo que pensar muy mucho qué licencia quiero elegir. Por eso es importante que todo lo que hemos visto aquí luego lo consultéis y lo veáis en la página, porque la idea es que la licencia se establece a perpetuidad, esto es, de por vida. Sucede que, claro, ¿qué pasa si yo quiero retirar la licencia? Esto está planteando problemas, y de hecho si entráis en el foro es un debate bastante abierto hoy en día. Entonces, a día de hoy lo que se viene interpretando es que, imagínate que yo ha pasado, una persona pone una canción en Internet y porque no ha leído bien las condiciones pone la canción, él es el autor, estamos partiendo de que estas licencias solamente las pueden utilizar los autores, las personas que han creado la obra. La puso en licencia Creative Commons solo reconocimiento.
Y, por tanto, cualquiera puede utilizar esa canción y puede lucrarse con esa canción, porque yo solo he dicho que se reconozca que yo soy el autor de esa composición musical. Dos empresas les gustó esa canción y lo utilizaron en campañas de publicidad. Entonces el autor estaba indignado y decía que cómo alguien podría haber utilizado su canción sin haberle pagado. Entonces, claro, se le explica, no, es que has utilizado una licencia de Creative Commons solo reconocimiento, es que estás permitiendo que cualquiera pueda utilizar tu canción y se lucre con ella. ¿Cómo se consiguió parar? Pues se consiguió parar porque las dos empresas, ninguna de las dos reconoció la autoría de esa canción y tuvieron que parar las campañas comerciales porque no habían reconocido que esta persona era el autor de esa obra. Perdona, este caso tendría que haber puesto en el propio escudo tal, una locución de autores no sé quién, ¿no? Sí, un reconocimiento de esa licencia. Público, público, ¿no? Claro. Y se consiguió parar así, pero claro, esta persona, el creador, al ver que su música tenía mucho éxito, eran dos empresas además importantes y fuertes, pues cambió su licencia. Entonces, aquí entra una zona un poco gris. Esta persona ha cambiado la licencia y, por tanto, a partir de que cambió la licencia, cualquier uso que se haga tendrá que respetar la nueva licencia. Pero las personas que hayan utilizado y respetado la licencia primitiva, tú no puedes ir contra ellas, porque tienen un vínculo contigo que tú les dijiste que permitías que mientras se reconociese tu autoría, les permitías que pudiesen utilizar esta obra. Entonces, la idea es que para evitaros cualquier malentendido y cualquier problema, la vocación que tienen estas licencias es que una vez que las concedas para siempre. Entonces, es importante por eso que una vez que nosotros optemos porque una fotografía nuestra, porque un relato literario tenga una licencia Creative Commons, no andemos cambiándola, porque eso me puede generar dudas de en qué momento alguien cogió mi licencia y a base de qué, porque también luego puede haber una falta de prueba y de acreditarlo, y tendré entonces que acudir a los tribunales para que sea un juez el que me diga en qué momento yo la utilicé. Son de ámbito mundial y no exclusivas. ¿Qué quiere decir de ámbito mundial? Pues que yo estoy sometido a la legislación española porque estoy bajándome la licencia desde Creative Commons España, que está adaptada a la legislación española, pero cualquiera puede utilizar con esta licencia mi fotografía en cualquier lugar del mundo, por eso se dice que son mundiales. Y eso también es muy importante, las licencias Creative Commons son no exclusivas. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del copyright tradicional de todos los derechos reservados, que yo cuando llego a un acuerdo de explotación puedo decidir si quien explota mi relato literario lo hace en exclusiva o no, y si no lo hace en exclusiva puedo llegar a acuerdos de cesión con muchas personas, pero si es en exclusiva nadie más lo puede hacer, incluso el propio autor tampoco puede explotar su obra. Cuando yo utilizo una licencia Creative Commons, si mi obra la pongo con una licencia Creative Commons, cualquier usuario que llegue a que utilice mi obra será no exclusivo, lo puede utilizar cualquiera. Yo no puedo decir, solo quiero que lo use un usuario, no. Es no exclusivo, cualquiera, en cualquier lugar del mundo que vea mi obra en Flickr, pues puede utilizarla, porque es no exclusiva. Por eso, por ejemplo, en el tema que veíamos antes, en la licencia reconocimiento no comercial sin obra derivada, aquí si alguien quiere una traducción sobre mi versión, sobre mi texto en español, al tener ese tipo de licencia, como todas las demás, es no exclusiva. Cualquiera la va a poder reproducir, distribuir, comunicar en su blog. Pero si un tercero quiere hacer una traducción, como ese derecho sí lo tengo reservado, tendrá que contactar conmigo. Y para la traducción yo sí podré decidir si quiero ceder ese derecho de transformación en exclusiva o no. Pero todas las licencias Creative Commons son no exclusivas. Y por eso, precisamente, las licencias Creative Commons aportan una apariencia de legalidad.
Cuando yo utilizo una licencia, como hemos visto antes, nadie me está exigiendo que acredite de alguna manera que yo soy el autor, o quien la utilice se compromete a actuar de buena fe con esa licencia. Es un licenciatario de esa obra y va a actuar y tiene que actuar de buena fe, porque se está obligando a cumplir y a respetar la licencia que yo he optado. Pero ¿qué sucede si un usuario incumple nuestra licencia? ¿Qué sucede con ese autor que ha permitido que cualquiera pueda reproducir, distribuir, comunicar el texto literario en español y me entero que ha hecho una traducción sin mi permiso? Pues lógicamente solo me quedará tratar de llegar a un acuerdo con esa persona y en caso de que no lleguemos a un acuerdo, pues tendré que acudir a los tribunales. Las licencias Creative Commons ya empieza a haber alguna sentencia que las empieza a reconocer y sobre todo donde tienen a día de hoy más difusión es en el centro de Europa. Recientemente ha habido algún caso sonado en Holanda, creo que fue, de una persona un fotógrafo que divulgó su fotografía bajo un no comercial, una licencia de reconocimiento no comercial, y un periódico de ideología nazi utilizó la fotografía. Entonces el periódico, al lucrarse indirectamente con la venta del periódico, le demandó y ha ganado en los tribunales con una indemnización bastante importante teniendo en cuenta las condiciones ideológicas en las que se produjo. Por tanto, las licencias Creative Commons son totalmente legales y se pueden utilizar en España. La idea con la que quiero que salgáis de aquí es que es importante que al ver las características que estas licencias tienen y los diferentes usos que puede haber, que tengáis muy claro qué tipo de licencia queréis usar y para qué la queréis usar. Para que no suceda lo que, por ejemplo, le sucedió a este músico, que por no leerse detenidamente qué tipo de licencia quería usar, pues ha tenido que cambiar su licencia sin poder ya impedir que los que han hecho un uso correcto lo puedan retirar y tirándose de los pelos, porque diciendo, si llego a saber que me podían pagar esta pasta por utilizar mi música, desde luego que sinceramente no lo hubiera puesto en lo comercial. Sí, sí. Al ser de ámbito mundial, ¿dónde se resuelven los pleitos entre tribunales? Pues donde hayas elegido tu jurisdicción. Ahora, sí, eso es una de las opciones. Ahora lo vamos a ver en una diapositiva. Cuando tú eliges en Creative Commons España la jurisdicción, te están preguntando, en caso de que tengas un conflicto, en qué jurisdicción quieres que sea. Por defecto puede ser la internacional y ahí se aplicarían los tratados internacionales. Pero yo aquí lo que os aconsejo es que elijáis la jurisdicción española, porque como hemos visto, para los derechos morales y para el resto de derechos que hemos puesto con licencia Creative Commons, se va a aplicar el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es totalmente compatible con estas licencias, están adaptadas. Entonces, como hemos visto, estas licencias básicamente las vamos a poder utilizar también en soporte tradicional y allá donde queramos, porque están para cualquier tipo de medio y de explotación. Pero básicamente su vocación es Internet, de ahí que funcionen con 3 niveles de lectura. El primer nivel de lectura viene en inglés porque, bueno, es así porque viene de Estados Unidos, pero sería el tipo iconográfico, que serían estos dibujos que hemos visto, las licencias, que hacen que nosotros, una vez que nos hagamos práctica con ellas, ya simplemente por los dibujos vamos a reconocer ante qué tipo de licencia estamos. El segundo nivel sería un tipo de licencia, un texto jurídico, sería el que redactaría un abogado para que podamos comprender exactamente qué significa obra derivada, qué significa el reconocimiento, qué significa el no comercial. Y luego el tercero, que este es el que os comentaba antes, que es el que va a permitir que nuestros buscadores puedan reconocer en Flickr, en páginas que están permitiendo que se utilicen licencias Creative Commons. Yo solamente estoy interesada en reconocimiento no comercial sin obra derivada. Pues tecleando eso, los propios buscadores, a través del código digital, me van a dar el resultado de todas las fotografías que utilicen ese tipo de licencia y no otro. Y aquí tendríamos un ejemplo de los 3 niveles de lectura. El primero sería el lenguaje humano, que podemos
que es tipo iconográfico. Esta sería la redacción, que como veis está elegido en catalán, para que veáis también que estaban adaptadas a los idiomas de la península. Y este sería una de las páginas que sale, que sería el segundo nivel, el nivel jurídico, que una vez que utilicemos una licencia, cualquier usuario va a decir, bueno, pero exactamente qué significa esta licencia. Yo como usuario me estoy comprometiendo a respetarla. Y tú como autor también, si quieres saber que te interesa exactamente qué tipo de licencia estás otorgando sobre tu obra, pues este texto te explica las palabras y lo que quiere decir. Y este sería el código, que es el que van a reconocer los buscadores para que en mi búsqueda me salten las licencias que exactamente quiero y que me interesan. En la práctica, pues en la práctica podéis ver 20 minutos, podéis ver Flickr, podéis ver YouTube, hay mencionadas ahí varias páginas, pero en todas vamos a tener que hacer, porque nos obliga la licencia, reconocimiento. He utilizado un ejemplo con el iconográfico, algunos derechos reservados para que lo veáis, que yo aquí no estoy permitiendo que se haga todo, he hecho este texto, como podría haber hecho otro, pero la idea, en múltiples ejemplos, es que veáis que siempre tenemos que poner qué tipo de licencia estamos usando, para que el usuario que se compromete a actuar de buena fe con esa licencia sepa a lo que se está teniendo, y que en caso de que haya un incumplimiento tú puedas decir, no, mira, es que yo te permití esta licencia, pero no te permití que pudieras traducirla o que pudieras lucrarte con ella. Y esto, para cuando lo veáis, es lo que Creative Commons, cuando yo elijo una licencia, me va a preguntar. Entonces, como veis, si volvemos a los derechos de explotación, siempre va a haber 3 derechos de explotación que las licencias me van a permitir. Cualquiera, si yo las uso, va a poder reproducir mi obra, la va a poder distribuir y la va a poder comunicar públicamente. Los 2 elementos que diferencian a las licencias va a ser si quiero que se hagan obras derivadas o no, si entra en juego el derecho de transformación, y si también quiero que entre en juego o no que ese tercero, su usuario, se pueda lucrar con mi obra o no, que solo me pueda lucrar yo o que no me pueda solo lucrar yo. Entonces, por eso las preguntas básicas son: ¿quiero permitir un uso comercial? ¿Quiero permitir que se pueda modificar mi obra? Y aquí, al hilo de tu pregunta, te preguntan jurisdicción de su licencia. Yo he seleccionado España. También te van a preguntar cuál es el formato de tu obra, porque como hemos visto, tienen vocación para Internet, pero también las puedo utilizar para soporte papel, para una tesina, para un manuscrito o para un diario. Y ya nos saltaría a escoger una licencia. Hay muchos tutoriales, porque en definitiva lo que Creative Commons España y la organización quiere es que el conocimiento se comparta, pero que se comparta de buena fe y que no haya conflicto. El conflicto no lo quiere Creative Commons. Entonces, para evitar ese conflicto y que todo el mundo, cuando elige una licencia, sepa qué tipo de licencia está eligiendo, pues hay preguntas, hay tutoriales. Y luego además ya os digo que hay un foro a que cualquier persona interesada se puede suscribir, porque Internet cada día genera nuevas preguntas y nuevas cuestiones que las propias licencias se tienen que ir adaptando a esas realidades. Y van trabajando nuevas versiones que van saliendo en los diferentes países para adaptar a las licencias a las nuevas realidades. Perdón, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de difusión de vídeos en Internet, bueno, hay algunos portales que le permiten, bueno, ¿qué tipo de licencia desea usted utilizar? Marcas la que más te interese, estas que has explicado, pero conviene también, como dices tú, o sea, hay que realizar un registro en la página SUNE de Creative Commons. No te tienes que registrar. No. Tú lo que tienes que hacer es, en la página, es para elegir qué tipo de licencia, pero no necesitas ningún registro. Ese es uno de los peligros que tienen las licencias, que cuando tú eliges una licencia, Creative Commons no te está pidiendo ningún certificado de autoría. Actúa sobre la base de la buena fe, tanto tuya como autor, como de los usuarios que van a hacer un buen uso. Lo que sí es importante es que, como hemos visto, el caso básico y para el que están pensadas las licencias son para autores, para creadores. En el momento en el que nosotros, de ahí el ejemplo de 20 minutos, estemos
estemos utilizando en nuestra obra materiales que no son nuestros, tengo que contactar con esos autores para saber exactamente qué tipo de derechos tienen ellos o sobre qué licencias están trabajando. Porque tú en tu blog puedes decidir que sobre tus fotografías que ilustran el blog utilizas licencias Creative Commons, pero si ves una fotografía que te gusta y la quieres utilizar en tu blog, ahí ya tú no puedes elegir la licencia, tendrá que ser el propio autor el que decida si quiere tener todos los derechos reservados y que para cualquier uso le tengas que contactar con él y pedir la autorización, o que ha optado por una licencia pública y entonces te tienes que ceñir a qué licencia ha cogido y sobre qué bases puedo trabajar yo para reproducirlo en mi blog. ¿Lo conviene que lo pongas físicamente? Es lo que te quería decir también, o sea, porque el propio canal a veces o la plataforma... Sí, es que te obliga, la licencia te obliga a que aparezca. ¿A que aparezca físicamente? Sí, tiene que aparecer. Vale, es que claro, dicen, ¿no? Sí, y además en YouTube, que es una de las páginas que te permite, porque es que la difusión del conocimiento es precisamente para tratar sobre transmitir una sensación de seguridad jurídica, para saber con qué reglas del juego estamos jugando todos. Si yo utilizo un vídeo con una licencia Creative Commons y me gusta y lo quiero volver a utilizar, si yo no sé sobre qué licencia estoy trabajando, no puedo utilizarlo, porque a lo mejor estoy incumpliendo la licencia sobre la que inicialmente la ha puesto en circulación el autor. Entonces, es uno de los requisitos de las licencias, que la licencia siempre tiene que aparecer. Lo que sucede es que tú puedes poner un subrayado que te aparezca en otra página las condiciones de uso, pero la advertencia de licencia tiene que aparecer. Porque es que de ahí que si además no aparece el tipo de licencia, como hemos visto al principio, la obra nace con todos los derechos reservados. Si yo no digo nada, tengo que presumir que para cualquier uso que quiera hacer tengo que pedir autorización al autor. Entonces es muy importante que el icono de la licencia aparezca, porque eso quiere decir que si el autor me está permitiendo que me pueda lucrar, no le tengo que pedir una autorización, es que me está dejando, porque la licencia que usa me lo permite. Si no dice nada, pues me voy a la ley de propiedad intelectual. Pues me está diciendo que tiene todos los derechos protegidos. Cualquier uso que quiera hacer, necesitaré contactar con él para llegar a un acuerdo de cesión. Respecto a eso, me surgió antes una duda que vi un poco al hilo de las redes sociales. Cuando en el caso de vídeos, textos, material que se ve en las redes sociales, no sé en qué términos nos estamos moviendo, si hay que ir al contrato de lo que, o si depende de las condiciones en las que tú pongas tu perfil, o si hay que ir a leerse las condiciones que ponga Facebook o cualquier otra red social, o se presupone que si tú no indicas nada, no sé si eso está muy definido o no. Pues es que dependerá, en cada página web tiene sus propias condiciones de uso. Entonces, lo primero que te aconsejo es el soporte papel. Entonces, él lo que hizo es que en internet tuvo muchas descargas, pero muchas de las personas que hicieron su descarga en soporte electrónico estaban contentas por hacerse con un ejemplar de soporte papel y estaban dispuestas a pagar dinero por tenerlo físicamente en su estantería. Entonces, es también para ver que cuando uno elige una licencia, también puede decir, esta licencia me va a permitir darme a conocer en internet, y en caso de que yo quiera hacer un uso comercial o que quiera hacer una transformación a través de una obra derivada, pues me lo va a permitir. Internet demuestra que muchas veces las licencias Creative Commons comparto mi conocimiento, pero lo comparto bajo unas condiciones. Y para las otras, como tengo los 10 derechos reservados, pues me tendrán que pedir autorización. Jamendo es de música y ahí podéis subir creaciones musicales vuestras y permitir que otros las puedan explotar bajo licencias Creative Commons. YouTube recientemente ya permite que se puedan subir vídeos con licencias Creative Commons. Y luego, esto os lo he puesto, no es una página en la que se pueda subir material, sino que es un registro de propiedad intelectual. Y ahí vosotros podéis decir que sois los autores de una obra y que esa obra está licenciada bajo copyright tradicional o bajo una licencia Creative Commons. Y tenéis pues, un registro que en caso
igualmente hay un tema, pues si alguno de vosotros es en la actualidad socio o quiere serlo, que plantean las licencias Creative Commons, que son las entidades de gestión. Hoy en día, cuando un autor es socio de una entidad de gestión en España, tiene que firmar un contrato de adhesión. Y normalmente ese contrato de adhesión le obliga a ceder en exclusiva algunos derechos de propiedad intelectual a la propia entidad de gestión. Por tanto, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, muchos músicos a día de hoy, que son socios de las GAE, no pueden explotar bajo licencias Creative Commons sus creaciones porque el propio contrato que tienen firmado con las GAE se lo impide. Hay un caso que llegó a un acuerdo con las GAE, pero es excepcional, que fue Nacho Vegas, y a Nacho Vegas las GAE le ha permitido que su último disco lo haya podido poner en circulación bajo una licencia Creative Commons. Pero a día de hoy, si alguno de vosotros es socio de una entidad de gestión, tiene que saber que le puede plantear problemas en utilizar licencias Creative Commons. Por tanto, lo mejor es que antes de utilizar una licencia Creative Commons, consulte a mi entidad de gestión y le manifieste cuál es mi voluntad a partir de ahora para tratar de modificar ese contrato o llegar a un acuerdo. De ahí que, por ejemplo, recientemente la entidad de autores visuales, de fotógrafos, escultores, pintores, VEGAP, haya introducido como una novedad en sus contratos de adhesión si el fotógrafo, si el escultor quiere que sus fotografías estén licenciadas bajo Creative Commons, VEGAP se excluye, VEGAP no interviene para nada, la relación es directamente con el autor. Y si tú quieres que continúen en un copyright profesional, ahí sí VEGAP te ofrece otro tipo de contrato de adhesión. Tienen dos modelos, uno adaptado a la realidad de las Creative Commons y otro no. De la misma manera, por tanto, que también es importante que si vosotros a día de hoy queréis empezar a utilizar licencias Creative Commons y llegáis a un acuerdo con un editor o con cualquier tercero, le tenéis que advertir qué tipo de licencias Creative Commons sobre el material que vais a firmar con él estáis utilizando, porque si esa falta de información no la tiene el tercero, a lo mejor estáis firmando algo que no podéis firmar, porque la propia licencia os lo impide. Por ejemplo, en el caso de que hayáis permitido usos comerciales, porque cuando estás en el mercado muchas veces lo que se valora es la exclusividad, que nadie más pueda explotar mi obra. Si otros la pueden explotar, a mí como editor ya no me interesa. Entonces es importante que para firmar cualquier contrato expongáis sobre qué licencias habéis trabajado o estáis trabajando, para evitaros cualquier conflicto en el futuro. Por tanto, como conclusión final, la idea es que las licencias Creative Commons son totalmente legales en España, están adaptadas a la legislación de propiedad intelectual y, por tanto, en caso de que tengamos cualquier conflicto o duda, siempre sobre los derechos que no hayamos puesto en Creative Commons, tenemos todo el respaldo de la ley de propiedad intelectual. En caso de que tengamos algún problema, vamos a poder también acudir a esa ley de propiedad intelectual, utilizando las licencias tal y como hemos visto. Cualquier usuario que esté interesado en nuestra obra tiene una seguridad sobre qué usos puede hacer y sobre qué usos no puede hacer y tendrá que contar con nosotros. Y me gustaría terminar con una licencia, con una cita de la persona que os ha hablado, de Lessing, del impulsor de las licencias Creative Commons, que resume un poco lo que he querido transmitir, ¿no? La meta no es combatir todos los derechos reservados, la meta es complementarlos. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta complementaria? Sí, yo tengo una. En el caso, por ejemplo, de que como artista tú quieras usar algún fragmento de alguna película para hacer otra obra completamente diferente, ¿eso sería un problema? O sea, quiero decir, ¿dónde está el límite? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudio Bellas Artes, ahora mismo, pues a veces hacemos algún vídeo en el que usamos documentación de archivo o bajamos alguna cosa de YouTube que empleamos modificada para hacer otra clase de productos. Pues o sea, ahí, si tú, por ejemplo, estás rastreando en internet y para tu película quieres utilizar fragmentos de otras películas,
tendrías que ver, antes de nada, qué licencias Creative Commons me permiten que yo pueda hacer una obra derivada, me permitan ese uso. Porque en el momento en el que yo cojo un fragmento para ponerlo en mi película, estoy ejerciendo el derecho de transformación. Entonces, necesito que la licencia Creative Commons, primero que tenga una licencia Creative Commons. Porque si no, ya no, de ninguna manera. Sí, pero pidiendo permiso. Porque sería todos los derechos reservados. Entonces, si tiene todos los derechos reservados, cualquier uso que yo quiera hacer de ese material, tendré que contactar con el autor para llegar a un acuerdo económico o de otro tipo. Y si está ese vídeo bajo una licencia Creative Commons, tendré que ver bajo qué licencia está, y si está en una licencia que me permita poder hacer obras derivadas, podré cogerlo. Pero una vez que lo cojas, siempre al final de tu vídeo vas a tener que mencionar la licencia sobre la que has trabajado. Porque Narandez puso un ejemplo de obra derivada que era la traducción, pero obras derivadas o transformaciones, hacer una película de una novela, hacer una obra de teatro de una película, sacar un fragmento y convertirlo en otra cosa. Hay un artículo en la revista de Función del Lenguaje que hemos publicado, el primer artículo es sobre los copyrights que se extienden mucho en el tiempo y tratan exclusivamente el caso de Ulises de James Joyce, que creo que este año sale de cuentas sale de cuentas con los derechos reservados, y tuvieron muchos problemas con los herederos de Joyce porque gente que quería hacer obras musicales a partir de tal, o cortometrajes o adaptaciones de ese tipo, y las negaban sistemáticamente, ¿no? Hay sin permisos en obras que están restringidas. Es muy problemático porque incluso haciendo una adaptación muy tirada de los pelos, si el propietario de los derechos puede encontrar el vínculo entre la obra original y esa adaptación, pueden ponerse en contexto. Sí, de hecho, claro, es que en el caso, por ejemplo, del arte ha habido una corriente muy fuerte, tampoco hace tantos años, que de hecho se llama apropiación, en el que, por ejemplo, pues sobre una fotografía de un grupo de campesinos de la América profunda, pues de pronto hay una mujer que extrae la foto de una cara de esa mujer con la idea de transmitir una idea completamente diferente, y eso se estuvo dando durante mucho tiempo. O autores que cogen una obra de no sé quién y la plasman de otra manera, pero es esa obra. Es el derecho... Lo que se preserva en el fondo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con la manipulación negativa, digamos, no tanto por un buen uso, un uso legítimo, digamos. No, claro, todo esto que quiera pues eso, sí, sacar la cara de Rajoy y ponerla en el culo de Merkel, por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de acciones, es que nosotros defendemos desde Función del Lenguaje institucionalmente. Hay otro límite, como él dice, siguiendo con su ejemplo, que es uno de los límites, la ley de propiedad intelectual te deja parodiar. Con algunos límites, pero se puede parodiar. Si no, pues claro, Martes y 13 no existiría, ni muchos viñetistas, pero y también las licencias Creative Commons, como hemos visto, todos los usos que me permite la ley de propiedad intelectual los puedo hacer con licencia Creative Commons o sin ella, porque está por eso adaptado. Por ejemplo, en un monólogo se pueden nombrar películas o sí, hacer menciones o citas, lo que derecho de cita, parodiar sin necesidad de tener que matizar esto está sacado de la película. ¿Cuándo puedes aclarar cuál es el porcentaje de la obra que hay algún tipo de eso? O sí, ¿no? Algunos amigos me tuvieron que hacer un monólogo sobre cine y claro, me hablan cosas y me sentó la duda al final de hasta qué punto... Es que la ley no aclara. Entonces eso, cada sentencia te puede ir por la acordación. Sí, entre la integridad y la responsabilidad. Porque estás entre los dos, o sea, ¿qué diferencia hay en la integridad y la responsabilidad? Eso es uno de los argumentos que se utiliza en el plagio. El árbol era verde cuando amanecía en Albacete. Y otro pone, el árbol era verde cuando amanecía en León. ¿Es plagio o no es plagio?
No, en el derecho digital preguntaba, ¿es necesario mencionar la fuente original siempre o no? Sí, ¿no? Está en la ley de propiedad intelectual, dedica todo un artículo al derecho de cita y la obligación básica es el autor, la editorial, año de publicación y en caso de que haya traductor, que esto muchas veces se olvida, hay que poner también quién es el traductor. En el caso de collage, supongo, mientras no infrinjas derechos reservados, lo puedes hacer. Por ejemplo, si no es identificable la fuente de donde has una revista que pueden ser un texto de periódico, eso es muy difícil que se identifique de dónde ha salido, pues tendrás problemas. Y también, quiero decir, no creo que todos los propietarios de derechos tengan a su bufete de abogados ocupados en mirar con lupa cada collage. No, claro que en realidad eso es lo que es, pero no es tan así, porque luego, por ejemplo, con el libro objeto, cuando se hacen intervenciones en libros, intervenciones en otras obras que no son tuyas, en realidad no estás... Estás transformando, sí. Estás transformando, pero... Sí, pero no estás distribuyendo. No entras el dentro libro de la objeto, por ilegalidad. ejemplo, el libro objeto es un libro único. Una cosa es que tú cojas la tirada completa de Pérez Reverte, la última novela, y la taches toda, ¿no? Toda la tirada y te pongas a venderla. Entonces ahí, pero si coges un libro de Pérez Reverte y lo tachas, pues más que felicitarte como... Que por cierto, pronto tendremos un concurso de libros tuneados que haremos para hacer el fallo como para el día del libro, alrededor del 20 de abril o así. Y bueno, libros tuneados, como el propio término dice, es coger un libro y tunearlo. y prometemos no meteros en problemas de derecho de autor. Como hemos comentado al principio... Ernesto, pero te lo traemos aquí, ¿vosotros lo tuneáis o lo tuneáis? No, para acabar un poco como comenzamos, ¿no? Pues ya, a ver si he conseguido explicar y dar un poquito de luz. El copyright sería todos los derechos reservados, las licencias Creative Commons, algunos derechos reservados. El copyleft es un término que se empezó a utilizar en Estados Unidos como un juego de palabras con el copyright, que quiere decir left, la izquierda, ¿no? Y es como un poco un contenido ideológico. Y en las licencias Creative Commons el copyleft se utiliza en aquellas licencias que cuando permito obra derivada tiene que ser compartir igual. Aquellos que utilicen una obra derivada tienen que respetar la licencia que yo he dado. En las licencias Creative Commons copyleft es obra derivada, compartir igual. Y dominio público. Esto quiere decir, por un lado, que los derechos morales hemos visto que no se pueden ceder y que cuando yo me muero, el derecho de paternidad y de integridad serán mis herederos o instituciones públicas. Y los derechos de transformación son toda mi vida y, como hemos visto, 70 años después de muerto. Transcurrido ese periodo, la obra cae en dominio público y vamos a tener que respetar el derecho de paternidad y de integridad. Y también hay una opción marginal, sobre todo funciona en Estados Unidos, de dominio público, que se permite que el autor directamente opte por una licencia Creative Commons dominio público, que su obra desde el principio ya esté en dominio público, no tenga ningún derecho protegido. Y esta funciona en Estados Unidos. Bueno, ya... Una pregunta muy cortita. ¿Los portales Creative Commons cobran dinero por registrar las licencias Creative Commons? No, son totalmente gratuitas. ¿Y esa información que tú insertas en el portal sobre la clasificación de tu licencia Creative Commons está acumulada en algún servidor? Pues supongo que tendrán un servidor, pero ya esta información... ¿Quién lo mantiene? ¿Ellos se lucran los portales Creative Commons en algún tipo de publicidad o algún tipo de...? Que yo sepa, no tiene publicidad. Funcionan básicamente, date cuenta que es un movimiento de Estados Unidos, bueno, es una fundación vinculada, de hecho, ahora mismo a la Universidad de Stanford, y en Estados Unidos el mecenazgo funciona con donaciones privadas. Y en Estados Unidos funciona con donaciones privadas, básicamente, y de hecho en España, si quieres, puedes hacer donaciones, o sea que si alguien quiere puede donar dinero. O sea, entonces para que pase información en ese servidor y ese mantenimiento lo paga la fundación, digamos. Sí. Sí. Y también, como cualquier empresa o entidad, puede pedir una ayuda pública o una subvención para actualizar la página o para cualquier otro tipo de uso, pero lo importante como usuario es que tu uso de la página o tu uso de una licencia es gratuito, no tienes que pagar.
nada con utilizar una licencia. Sí, pero he trabajado gente que crea ese portal, lo ha diseñado, lo ha maquetado, el mantenimiento, todo eso. Pero como el registro Set Creative, el registro Set Creative también es gratuito en la modalidad básica y es una empresa, no es ni una fundación y tiene empleados. Claro que hay otra forma de registrar que sí cobra. Dependiendo del volumen de archivos que quieras subir. Certificado. Bueno, cuando te registras, ¿qué te descargas? ¿Un PDF con una no te tienes que registrar. Bueno, cuando pones... Cuando compras un sacas el logo una imagen y ya está. Y luego ahí te van dando los pasos para que también puedas ver la licencia del texto jurídico, pues te dan la opción, por si no vas a utilizarla en internet, pues te dicen, pues si va a ser solo el soporte de papel, el texto que tienes que plasmar es esta. Bueno, cualquier cosa le preguntáis.